podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. El problema de esta vida es que todos venimos a ella sin instrucciones de uso. ¿O sí las hay? Quizás podemos aprender un par de ideas sobre bienestar emocional de Aristóteles. Algo interesante nos puede decir Shakespeare sobre la vida que intentamos llevar en redes sociales. Sor Juana puede ayudarte a elegir pareja. Y aunque decía que no sabía nada, podríamos pedirle un consejo a Sócrates sobre cómo usar ChatGPT. Bienvenidos a La Vida Sin Manual, un programa de la Facultad de Humanidades donde te damos una probadita de las grandes ideas que mueven al mundo. En colaboración con ADN Digital Media. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida Sin Manual. Estamos muy contentos de tener a un excelente invitado y también la verdad es que vamos a empezar primero por decir que estamos muy contentos de sacar por primera vez en la historia de este programa todo el show de la cabina. Eres el invitado con el que estamos haciendo esta prueba y con quien estamos haciendo por primera vez el programa fuera. Pues crucemos los dedos y esperemos que salga bien. Que todo salga lo mejor posible. Queremos presentarles en este programa a Ramón Gener, que ya tuve yo el gusto de tener una conversación el día de ayer con él para presentar su novela Historia de un piano. Es una celebridad en España en el mundo de la divulgación cultural. Es, eres cantante, eres escritor, eres docente también, porque también das cursos y preparas gente. Pues, ¿qué más me podría faltar para que la gente...? No sé, hago un poco de todo, ¿no? Siempre relacionado con mis cosas, con lo que tiene que ver con la música, con el arte, e intento a partir de ahí pues abarcar todas las cosas que puedo, ¿no? Si es con la escritura, si es dando una conferencia, si es haciendo un programa de televisión, pues en la televisión, si es en la radio, si es, no sé, como pueda, del modo que pueda. Bien. Me apunto a todo. A lo que sea. Pues bienvenido, qué bueno que pudimos capturarte una segunda ocasión. El día de ayer estábamos hablando de varias cosas respecto a tu novela y quedó una pendiente y me gustaría aprovecharla porque al final estuvimos jugando un poco con la idea. Pero para los que nos están escuchando por primera vez y no saben de qué va tu novela, ¿cuál sería para ti el resumen más adecuado? Venga, resumen de la novela. Hay un señor que es un servidor, que es pianista, que no tiene un piano de cola. Entonces desea tener un piano de cola y lo busca por todos los lados, pero como no tiene dinero, no lo consigue, porque claro, un piano de cola no es lo más barato del mundo, ¿cierto? Pero bueno, busca. Finalmente encuentra en el lugar más insospechado un piano de cola que le gusta. Está destrozado, pero aún así lo compra, entre comillas. Lo compra, se lo lleva a casa. Lo mantiene en casa como puede. Está destrozado, pero lo mantiene en casa. Finalmente, cuando consigue algo de dinero, lo lleva a restaurar. Y en el momento en que va a restaurar el piano, sucede una cosa, que esto sucedió durante la pandemia. Sucede una cosa, y es que el piano revela dos cosas. La primera cosa que revela es un número, 31.887, que es el subtítulo de la novela y que es el número de serie del piano. Todos los instrumentos tienen un número de serie y ese número indica el lugar donde se fabricó, quién lo fabricó, dónde, la fecha, todo, ¿ok? Claro, de golpe, ¡pam! El número revela lo que yo ya sospechaba, es decir, que el instrumento había sido construido a principios del siglo XX, concretamente en 1915, en plena Alemania, en plena Primera Guerra Mundial. Pero, más allá de esto, el piano revela un segundo secreto que tiene dentro, que no lo vamos a decir. Y ese segundo secreto extraño que tiene dentro es lo que lleva al dueño del piano, que no es el dueño, pero lleva a investigar sobre cuál es la vida de ese piano. Y entonces se da cuenta de que el piano tiene una historia muy increíble, que pasa por 2 guerras mundiales, por la primera y por la segunda. Qué obviedad lo que acabo de decir. Bueno, pasa por así se llaman. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, cuidado, antes no se llamaba la primera. Cuando no había la segunda, la primera no se llamaba la primera. La primera era la Gran Guerra. Era la Gran Guerra, ¿no? Después ya, cuando hubo la segunda, dijeron, bueno, pues esta será la primera. La cuestión es que el piano pasa por Alemania, pasa por Francia, pasa por Inglaterra, pasa por Polonia y finalmente
finalmente llega a España. Entonces es una historia increíble de un piano que pasa por 2 guerras mundiales, que lo que hace es redimir prácticamente a todas las personas que viven a su alrededor, como si de algún modo las salvara a los alemanes y a los ingleses que se están matando tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de redención a través de la música, un piano que, contando su historia, cuenta prácticamente la historia del siglo XX en Europa, ¿no? Bien, y es que cubrimos demasiados temas, no vamos a poderlos recopilar en esta charla porque la otra duró 1 hora. Pasamos por muchos lugares, pasamos por los personajes, por aquellos personajes que se parecen a ti, pasamos por muchos distintos elementos, le dedicamos un poco de tiempo al piano, a la magia, y si quisieran descubrir más de ese libro, me parece esencial que vayan y lo busquen y lo encuentren y lo compren y lo lean y le escriban para que le den todas sus opiniones. ¿Cuántos deberes? Les ha puesto muchas tareas. Ver, estas son muchas tareas, pero bueno, al final se resumen en 3: comprar el libro, leerlo, y si ya les gustó, que te escriban. Manifiéstense. Exactamente. Pero hay un tema que no pudimos conversar a fondo, que me quedé con muchas ganas de tocar, y que aparte es un tema que me parece a mí personalmente muy interesante, porque creo yo que sí hay algo que separa a la gente que tomó un instrumento, que tomó clases de música, que entró a ese universo, de la que no. Decíamos que en la misma novela, y esto sí lo alcanzamos a platicar ayer, en la misma novela hay fragmentos o hay muchos motivos en los cuales se nota tu experiencia musical, la manera en que ves el mundo, el ritmo que tienen, el ritmo que para ti tiene la vida tiene que ver con el ritmo y la manera en que se comenta la música y los tiempos y las expresividades de la música. Pero me quedé pensando en otra parte que no pudimos comentar y que a mí me hizo mucho sentido, porque también decías, hay gente que no es músico, ¿no? O sea, que tiene una guitarra y que toca la guitarra y se sabe unos acordes, pero no es lo mismo eso que saber tocar la guitarra. Sí. Yo me quedé en ese lugar, o sea, yo soy de esa clasificación, tomé un par de clases, tengo ahí mis guitarras, me divierto los fines de semana tocando, pero aún no llegando al nivel de intérprete, aún no llegando a la posibilidad de genuinamente sentarte y hacer que una guitarra o que cualquier instrumento logre esa expresividad, hay un universo que sí se te revela cuando estás aprendiendo a tocar música, cuando aprendes de música, cuando te acercas de manera más profunda a estudiar cualquier arte, porque en realidad la música puede servir un poco de pretexto en ese sentido. Pero en el libro haces unos momentos justo de la voz del narrador y muchas veces cuando están haciendo referencia a los profesores sobre la génesis de la música, o sea, de cuando se le revela la música a los personajes. Y me quedé pensando, y este programa va dedicado a mi papá porque esta es un poco la pregunta que no se alcanzó a contestar también ahí. ¿Qué hay para ver en la música? O sea, ¿qué sería para ti lo que hace que le prestemos tanta atención y que se convierta en algo que podemos educarnos a descubrir? Mira, aquí está pasando esto, aquí hay esta dinámica, aquí está entrando. Dos ideas, a ver si sirven, porque esto daría para toda una vida, pero a lo mejor 2 ideas sirven para que nos ayuden a pensar. La primera: la música es un hecho matemático, científicamente matemático. Se escribe sobre un pentagrama que tiene 5 líneas, hay 12 notas, no hay más, y estas notas se combinan en sí de manera matemática, con intervalos que pueden sonar consonantes, perfectos, imperfectos, etc. Hay unas tonalidades que son también unas cuantas, y todo se tiene que adecuar a una matemática. Si es un compás de 4/4, 1, 2, 3, 4, pues significa que habrá 4 negras.
Y solo puede haber 4 negras en ese compás. Puede haber también 8 corcheas. Puede también haber 16 semicorcheas. Pero hay que ser matemático. Es una matemática. Es pura matemática. Pero cuando suena, cuando esa matemática que está puesta en la partitura, que cuadra perfectamente, porque cuando uno estudia armonía, estudia matemáticas. Cuando uno estudia cuáles son los intervalos, cuál es lo que es armónico, lo que no es armónico, es una pura matemática. Pero cuando tú te pones a tocar eso, sea aquí, sea aquí, sea aquí, donde sea, esa matemática desaparece. Desaparece para todo el que la está escuchando y se convierte en algo que es profundamente técnico, pero que a pesar de que tú no tengas ni idea de la técnica que hay debajo de todo eso, tú la puedes escuchar y la puedes gozar como el que más. Es como si tú ahora llegaras a Pekín y sin haber estudiado nunca chino, la gente te hablara y tú lo entendieras. Es más o menos lo mismo. No es necesario saber toda la matemática para entender el milagro que se produce después. Eso es una cosa, un pensamiento. Segundo pensamiento, por si sirve, yo digo cosas así a lo loco, pero a lo mejor sirven. Segundo pensamiento, Beethoven decía, la música es la más alta de las filosofías. ¿Por qué? Porque a diferencia de la literatura, por ejemplo, que es lo que nos ocupa, porque aquí estamos por mi libro, a diferencia de la pintura, la música es el único arte, que requiere de un sacerdote para ser oficiado. Es decir, si vosotros vais al Museo X a ver la pintura del pintor o pintora X y os acercáis, veréis el grueso de la pintura. Ese grueso de pintura es el que puso el pintor. En ese momento tú estás en contacto directo con el pintor. Estás viendo exactamente la pincelada que puso el pintor. Si tú lees un libro del autor X que a ti te gusta, lo que estás leyendo es exactamente lo que él escribió. Pero con la música no pasa eso. Porque como no sabemos la matemática de en medio, necesitamos un sacerdote que descifre toda esa matemática para que la revele a un tercero. Es decir, se necesita un intermediario, alguien que oficia, como si fuera un sacerdote, como si fuera un chamán. Este chamán es el intérprete. Y este chamán no te revela lo que escribió el compositor. Te revela lo que él cree que escribió el compositor. Entonces es otro mundo, es otra historia, es otro nivel de estar en contacto con lo trascendental. Y fíjate que es casi más interesante no estar en contacto directamente con el autor, sino a través de alguien que te dice lo que quería el autor. Y eso es algo que solo tiene la música. Es esta idea de sí existen canciones que el cover es mejor que la original. Por ejemplo, claro, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que de repente, por lo que sea... Entonces, esa magia solo la tiene la música. No la tiene la pintura, no la tiene la escultura, no la tiene la literatura. Y son como pequeños atisbos de milagros que tiene la música. Y esos pequeños atisbos de milagro que cuesta de identificar, estos serían dos, ¿no? Pero esos pequeños atisbos de milagro son los que hacen que la música sea una cosa imprescindible en la vida de las personas, aún sin tener conciencia de todo esto. Pero sabes que es importante para ti, que te gusta. Te gustará menos, te gustará más, le darás más importancia, pero te gusta. Porque no hay nadie a quien no le gusta. ¿Por qué? Por esas cosas. Y más a fondo y regresando a esta parte técnica que luego justo la pensamos como, pues sí, como tal cual, como una técnica súper estructurada. Luego se traduce, te lo pongo en una cosa que para mí era muy, muy obvia, ¿no? O sea, las dinámicas muy sencillas para que haya música tiene que haber sonidos y silencios. Okay. Tiene que haber fuerza y sutileza, por llamarle de algún modo, porque debilidad no me gusta. Sí. ¿Qué cosas son estas en las que alguien que obviamente, ya dijiste aparte la pieza esencial es que la sientas, que te emocione, que te diga algo,
y luego está esta persona que te ayuda a llegar allá, que es el intérprete. ¿Qué otras cosas puede escuchar el que quiere escuchar más a fondo? Wow. Por ejemplo, hablando de esas cosas que de repente van a pasar. Es un milagro. Acabas de decir que suenan de fondo, ¡pam! Y de golpe suena eso. Pero bueno, no lo hemos hecho adrede, ha sido así. Esto es, él y yo no nos conocemos, esto es como trucos de magia, él es nuevo aquí la parafernalia no está funcionando. Pero, no sé, tantas cosas que decir. Sí, yo sé que es mucho, pero fíjate, cuando tú vas a estudiar música y te dicen el valor de las notas, ¿no? Te enseñan el valor de las notas. Una blanca, una redonda, una negra, una corchea, una semicorchea. Y te dicen, por ejemplo, pues esto es una redonda, dura 4 tiempos. Esto es una blanca, dura 2 tiempos. Una negra, dura 1. Una corchea, dura medio. En fin, al mismo tiempo que te explican eso, el primer día de clase de música te dicen, la nota redonda dura 4 tiempos y el equivalente es que es el silencio de 4 tiempos. Está la nota de 4 tiempos y el silencio de 4 tiempos. Está la nota de 2 tiempos y el silencio de 2 tiempos. Está la nota de 1 tiempo y el silencio de 1 tiempo. Está la nota de medio tiempo y el silencio de 1 tiempo. Está la nota de... y así. Porque el silencio es lo más importante de la música. El maestro Daniel Barenboim decía siempre que las 2 notas más importantes de cualquier concierto son el silencio que hay antes de empezar y el silencio que se produce después. Porque dependiendo de cómo sea el primer silencio será toda la música, y dependiendo de cómo sea la música será el silencio del final. Y en medio de todo eso hay montones de pequeños silencios que hacen que la música adquiera importancia. Porque si siempre estuviera sonando la música, si siempre todo estuviera lleno de música, dejaría de ser relevante. Pero es relevante porque hay silencio. Y porque el silencio salpica la música por en medio y se mete en medio de la música y la música emerge del silencio. Y eso es lo que hace que sea trascendente, porque emerge del silencio. Y después la música tiene esto que has dicho tú, como si las dinámicas, ¿no? Pensemos en el piano. La novela se llama Historia de un piano. El instrumento que todos conocemos como piano, en realidad no se llama piano. Piano es una abreviatura de su nombre. El nombre completo del instrumento es clavicembalo col piano e forte. Ese es el nombre del instrumento. Es un clavicembalo que puede hacer 2 cosas. Puede tocar piano e forte. Porque los instrumentos de antes solo podían tocar en una única dinámica. Tocaban y había un único volumen. Da igual si tú apretabas la tecla muy fuerte o menos fuerte. El sonido que emitía era siempre de la misma intensidad. Porque enganchaban la cuerda, ¿no? Exacto, porque en lugar de golpear la cuerda, punzaba la cuerda. ¿Bien? El momento en que se inventa el instrumento que conocemos como ahora, esto sería muchísimo más largo, pero bueno, lo hacemos corto para que se entienda. Entonces, el martillo golpea la cuerda de tal modo que si tú tocas la tecla con mayor suavidad, suena más piano. Si la tocas con mayor agresividad, suena más fuerte. Por eso se llama clavicembalo col piano e forte. Y esa es otra de las cosas que tiene la música en sí mismo y que no hace falta que tú sepas música para que entiendas lo que de golpe es un momento más piano, para que entiendas lo que es un crescendo, para que entiendas que ahora estás fuerte, para que entiendas que por muy fuerte que estés, siempre puede estar más fuerte, puede estar fortísimo, puede estar fuerte, 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 fuerte. Y al contrario, hay partituras, por ejemplo, de Verdi, donde en una partitura cuando el compositor quiere que tú toques piano, pone una P, ¿no? A veces cuando quiere que toques muy piano, pone 2 Ps. Pero los románticos que se flipaban tantísimo con la música escribían 3 Ps, 4 Ps, 5 Ps, 6 Ps. Dale de golpes. Que es ¿cómo voy a tocar 6 Ps? Porque casi no puedo ni tocar la nota, ¿no? Entonces todas esas dinámicas están dentro de la música, que son las dinámicas de la vida, de lo que te pasa. Entonces en la música es toda la vida, de algún modo. Bien. ¿Algún otro elemento que se nos esté yendo que sea fundamental? Ya dijimos sonido y silencio. Fuerte del... Bueno, después... ya mencionaste uno que también podemos entrar mucho más a fondo, que es el tema del pulso, ¿no? O sea, 3/4, en un solo golpe pueden caber separaciones y
Exacto. Como una especie de geometría. Exacto, si volviéramos a la matemática, por ejemplo, entendamos que en un tiempo cabría un cuarto de redonda, cabría media blanca, cabría una negra, cabrían 2 corcheas, cabrían 4 semicorcheas, cabrían 8 fusas, cabrían 16 semifusas. Y dentro de esto cabrían todas las combinaciones posibles. Cabría una corchea con 2 semicorcheas, cabría una corchea con 4 semicorcheas, cabría una corchea con puntillo que alarga medio tiempo. Es decir, cabrían todas las combinaciones posibles. Al final, en la música, cuando uno estudia música, aprende a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y en eso consiste el aprendizaje del contrapunto, el aprendizaje de la armonía y el aprendizaje de todo eso. Pero después, como hemos dicho, de golpe suena magia. Y te lleva a otra cosa. Exacto. Te lleva a la emoción. Que eso explica, aparte de todo esto que tú decías, explica la primera vez que yo di una clase que a mí me gusta pensar como historia del pensamiento, se llama humanismo, ahí en la universidad. Cuando descubrí de qué se trataba el trivium y el quadrivium, para los que no lo sepan, el trivium y el quadrivium son estas disciplinas que se les enseñaba a la gente en la Edad Media. Entonces tú eras un monje, tú eras un sacerdote, tú ibas a entrar a este universo desconocido para la mayoría de la gente, porque era una especie también justo como de brujería chamánica que solo algunos especializados conocían. Y las materias del trivium eran las materias del lenguaje. Era la gramática, la retórica, etc. Y las del quadrivium, y esa fue mi gran sorpresa y mi gran descubrimiento, era que eran las equivalentes a las ciencias que conocemos nosotros ahora. Y las ciencias que conocemos nosotros, o más bien que se conocían en ese momento, era la astronomía, que era básicamente todo lo que tuviera que ver con el universo, era la aritmética, ¿y? La geometría y la importante, la música. Exactamente. Que para mí tenía, o sea, no tenía lógica. O sea, cuando yo... Claro. Para ti no tenía una connotación porque tú habías experimentado siempre la música desde el lado totalmente emocional. Sí, como en un lugar completamente artístico, sí. No tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con las matemáticas, con absolutamente nada de este universo que es mucho más lógico, más cuadrado. Y de repente lo descubro ahí y digo, por supuesto. O sea, esta es la otra parte de las cosas que luego no nos cuentan, porque nos cuentan de estos genios de la música que se dejan arrastrar por sus emociones, pero también eran unos seres humanos sumamente capaces de entender esta otra dinámica sumamente técnica. Exacto. En cuanto a esto de dejarse arrastrar por tu emoción, hablemos un poco de esto. A lo mejor es interesante también comentar esto un poquitín, que es el mito del artista atormentado por su obra. ¿Sí? Pensemos que esto es una cosa del romanticismo de finales del 18, principios del 19, cuando entra en escena la concepción del artista. Pensemos en Johann Sebastian Bach, seguramente el compositor más perfecto, matemáticamente perfecto, técnicamente perfecto que existía. Él no tenía ninguna concepción de ser un artista, era simplemente una persona que hacía música. Y punto. Y tenía un señor que le decía, bueno, a ver, esta noche viene a cenar el obispo, hazme una música para que suene alegre, que suene que no sé qué. Pues esta noche va a venir a cenar una chica con la que a mí me gustaría, tal sé qué, hazme otro tipo de música. Sí, las variaciones de Goldberg, que son para que alguien descanse. Exacto, lo que sea, ¿no? Pero es alguien que hace música por encargo, que hace música increíble, pero que no lo hace con concepción de artista. Después nace la concepción de artista, nace la concepción de, por verdad, si yo estoy haciendo todo esto es que yo soy más importante que vosotros. Entonces, desde el momento que pasa eso, empieza el momento del sufrimiento por escribir. Que es decir, si tú eres Beethoven y haces la tercera sinfonía, tienes un problema tremendo, porque ¿qué haces después de esto? Sí, ¿Cómo te superas? Y no te puedes ir o sea, terminas de componer un fragmento de esa pieza que es así completamente arrastradora y avasalladora, y no te puedes ir a cenar con tus amigos. O sea, no, porque eso te acaba de arrancar el alma. Es algo imprescindible. Sabes que eso perdurará para toda la humanidad y que será por siglos de los siglos y que todo el mundo lo escuchará. Y entonces eso te arranca el alma y además te carga de una responsabilidad que es, bueno, ¿y ahora después de esto qué voy a hacer? O sea, si tú eres Michael Jackson y haces Thriller, estás muerto. Es la crónica de una muerte anunciada. Sí, después de eso ya no. Si tú eres Amy Winehouse y haces Rehab y Back to Black,
es la muerte de una crónica anunciada, porque tú vives eso como tu propia responsabilidad. ¿Qué vas a hacer mejor que eso? Pero recordemos que eso es una concepción romántica del artista, que hay otras concepciones que son mucho más sanas, que son mucho más Esta sanas. es la invitación. Estamos acercándonos al cierre, así que este es el consejo del día. Sí, consejo del día. No se mueran por su creación artística. Exacto, pero adelante, porque te interrumpí ahorita. O sea, ¿cuáles son estas otras concepciones? ¿Cómo Mirad, se pueden entender? a ver si lo explico muy rápido. Para los griegos existía... ¿Habéis oído siempre esta frase típica de Picasso? Cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando. Que te encuentre trabajando, Muy bien. sí, sí. Si tú fueras un romántico no dirías esto, porque la inspiración eres tú, porque el genio creador eres tú. Tú eres esa ¿Bien? fuerza. Tú eres el genio creador, tú eres el que tienes la potencia y el que vas a crear. Pero para los griegos era distinto. Los griegos pensaban en un daimon, en un ser, en alguien que en un momento determinado te poseía, entraba. Y en el momento en que entraba en ti, tú eres capaz de producir algo original. Pero ese daemon en un momento determinado salía. Y en el momento en que salía, tú volvías a ser alguien, para que nos entendamos, normal. ¿Bien? Esa concepción, por eso es cuando Picasso dice, cuando venga la inspiración que me pille trabajando, se refiere al daemon. O sea, yo estoy aquí en mi escritorio escribiendo. A ver si vienes. A ver si vienes, pero ese alguien que viene no eres tú, es alguien que es externo a ti. Y eso es una concepción mucho más saludable. ¿Por qué? Porque si no te salen las cosas, no es tu culpa, es culpa del maldito daemon que está con otro tipo o que pasa de venir a verte a ti. Y entonces no es tu responsabilidad. Y esa es la concepción del no artista, del que crea pero no se considera un artista. Cuando hoy en día estamos en que todo el mundo piensa que es un artista. Entonces yo reivindico mucho esa cosa griega de, a ver, yo me levanto a las 9 de la mañana, hay que decir, a las 9 de la mañana estoy en mi escritorio o estoy sentado delante del piano y yo estoy aquí, a ver cuándo viene. Trabajando. Yo estoy trabajando y en algún momento vendrá. Y cuando venga, pues se producirá el milagro. Bueno, esa es una gran forma de ir cerrando. El programa, como habrás escuchado, normalmente cuando estamos en cabina escuchan toda la introducción y todo el asunto. Prometemos la idea de que pues, a la vida se viene sin manual, uno no sabe bien cómo vivirla, Totalmente. pero uno tiene que ir escribiendo ese manual. Si cerráramos esta conversación con algo que se pudiera poner, una pequeña nota que se pudiera poner en ese manual personal, ¿cuál darías? No dejes nunca de ser curioso, no dejes nunca de buscar la trascendencia en las cosas y no dejes nunca de aprender, porque por mucho que sepas, siempre queda muchísimo más por aprender. Creo. Me parece perfecto. Ramón, un gusto. Nos faltaron como 7 conversaciones, pero sé que ya vas de regreso a España. Muy amable por haberte Al contrario. ofrecido una vez más a platicar con nosotros. Un placer. Gracias. Besos. Hasta luego. Chao. Y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente de La Vida Sin Manual dentro de 15 días. Gracias por acompañarnos. Y aunque tal vez no tengamos todas las respuestas, con estas ideas es hora de seguir viviendo La Vida Sin Manual, un programa de la Facultad de Humanidades. En colaboración con ADN Digital Media.